Vamos a orar para empezar. Dios eterno y buen Padre Celestial, gracias queremos darte, amado Señor, por empezar una nueva semana de labores educativas bajo su protección y cobertura, donde estamos más que seguros. Dios de Israel, yo te pido por estos jóvenes y sus familias que usted los guarde, los cuide, Padre de la gloria, y que su semilla, Señor, sea germinando a tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, seguimos con lo que es América Latina a partir de los 60. Y cuando hablamos de los 60 y parte de América Latina es Chile. Objetivo de la unidad de trabajo. Analiza la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, destacando sus recursos naturales y sectores económicos. Agricultura y ganadería, industria, comercio y servicio, así como el papel del Estado en relación con la economía, la migración y los conflictos. Por la distribución de las riquezas en América Latina y el mundo. Destreza. Evaluar la movilización social e insurgencia en América Latina de los 70, la Revolución Cubana y los inicios de la integración. Y nos vamos al proceso chileno. ¿Por qué se da este proceso? ¿Y qué sucede con todo lo que es... Por favor, cierren sus audios, tengan la bondad. Igual, ya les voy a... Si les dejo abierto por un momento, ya voy a ver quién tiene abierto el audio. Medina, encienda su cámara. Arriaga, encienda su cámara. Bueno, voy a tener que silenciarlos a todos. Ok, objetivos. Comprender la situación política en la que se encontraba Chile al momento de las elecciones en 1970. Reconocer las candidaturas en competencia en 1970 y cada una de las propuestas de estos candidatos. Analizar los procesos involucrados en el nombramiento de Salvador Allende como presidente de Chile. Reconocer las principales reformas estructurales desarrolladas por el gobierno de Allende y comprender en qué consistió la crisis económica y diferenciar los factores que la provocaron. Siempre que se da una revolución, un régimen totalitario, digamos dictadura, como se lo nombre, es el populismo por parte de un líder el que hace que lo llevemos al poder. Y en este caso, el populismo estaba de parte de Allende. Y en 1970, específicamente en septiembre, se efectuaron las elecciones presidenciales, que tuvo como protagonistas 3 candidatos. Se los presento. Salvador Allende, José Alfonsín y Radomiro Tomi. Pero es Jorge Alessandri Rodríguez, expresidente entre 1958 y 1961, quien representó al Partido Nacional. Radomiro Tomi, representante de la democracia cristiana, y Salvador Allende, Concés, médico y senador socialista, candidato presidencial de la coalición de izquierda Unidad Popular. Y quien luego es el ganador. Y gana la Unidad Popular. Mire, por eso yo les digo, cuando hay situaciones en las cuales el pueblo está sumergido en la pobreza y los ricos se vuelven ahora más ricos, ya millonarios, y solo hay una parte la cual toma el poder y sus allegados, como le podamos decir, ellos se han enriquecido durante todo este gobierno, o los gobiernos que han estado a su favor o han seguido en la secuencia. El pueblo está cansado y necesitan a alguien que los salve. Y aquí aparece por medio del Partido Unidad Popular Salvador Allende. Y es el 4 de septiembre que se celebra la elección presidencial en un clima de orden y tranquilidad, y pasada la medianoche se supo el resultado de los comicios. Allende con el 36.3%, él fue el ganador. La confianza de los alessandristas se convirtió en miedo. Ellos estaban gobernando debido al gobierno socialista, mientras los allendistas e incluso varios demócratas salían a las calles a expresar la alegría de que tenían un candidato que ahora sí iba a estar a favor de las masas
populares. Durante estos años 60, principios de los años 60, finales de los mismos, ya se dieron los cambios. Ya vimos Cuba, luego antes también habíamos visto México, Ecuador, y ahora le toca también a Chile. Quiere cambios. Siempre que uno dice yo puedo, yo lo voy a hacer, los demás continúan. Y Chile no fue la excepción y ganó Allende. En este momento les voy a presentar un pequeño video. Tomen nota del video que les voy a presentar. Ok, vamos a empezar. Les comparto el audio de la computadora. Veremos el contexto internacional y nacional en el cual se situaba el ascenso revolucionario y el triunfo de la unidad popular, así como también veremos qué tesis se basaba la teoría de la vía chilena al socialismo, para comprender el programa y la estrategia hegemónica al interior del gobierno de Allende. En las próximas sesiones abordaremos cómo actuó la unidad popular frente a los ataques de la derecha y el imperialismo, y frente a la lucha de las y los trabajadores. Explicaremos el papel de los cordones industriales, todo en función de abrir una reflexión sobre la ausencia de partido revolucionario con un programa y estrategia que permitieran vencer. Las décadas de los 60 y principios de los 70 del siglo XX estuvieron determinadas por un contexto internacional tradicionalmente denominado como Guerra Fría. En la década de los 50, 60 y 70 podemos observar múltiples procesos revolucionarios de auge obrero, luchas de la juventud y los campesinos, como la Revolución Cubana, el Mayo Francés y las movilizaciones contra la Guerra de Vietnam, luchas estudiantiles en México y Japón, así como los procesos revolucionarios que se dieron al interior del bloque soviético que cuestionaban el orden estalinista, como lo fueron los levantamientos de Hungría y la Primavera de Praga. La lucha de clases se ponía al centro a nivel mundial. El imperialismo, para mantener su hegemonía tambaleante, desarrolló todo un plan que buscaba poner freno al ascenso de las masas en América Latina y que cuestionaba su poder. Este fue la Alianza para el Progreso, una ayuda económica basada en créditos para reformas sociales y entrenamiento militar de los ejércitos de la región con la Escuela de las Américas. En 1970, el censo mostraba que en Chile el 49% de la población eran trabajadores manuales calificados y no calificados. Los trabajadores de servicio eran un 12%, los profesionales independientes un 7%. Recién en expansión por la creación del sector público. Los trabajadores en Chile se expanden con el modelo del salitre, luego cobre y manufacturas locales y servicios. Tenían una historia de mancomunales, sociedades de resistencia y sindicatos con duras huelgas. El resto de la población se asociaba al campo. El 24% representaban terratenientes, campesinos y peones. La Sociedad Nacional de Agricultura expresaba el viejo gran latifundio contra la reforma agraria. Los industriales chilenos eran una capa recientemente creada por la semi-industrialización promovida por el Estado entre los años 30 y los 70. Llegaron a ser monopolios privados, como el gremio de los camiones y el transporte privado en general. La burguesía tenía sus representantes en la DC y en el derechista Partido Nacional, nacido de la unión entre liberales y conservadores. Ya a mediados de 1920, Chile había empezado a pasar cada vez más del dominio inglés al dominio imperialista norteamericano. En los 70, todos los sectores burgueses, comandados por el imperialismo, se unieron en campaña contra el proceso revolucionario. El gobierno de Frei fue la expresión de la política que tuvo Estados Unidos, que buscó cerrar un posible triunfo de la izquierda que en las elecciones anteriores había estado muy cerca de ganar. Lo que estaba detrás era el intento de impedir el desarrollo de las aspiraciones y los avances de la radicalización en la lucha de trabajadores, sectores populares y campesinos, que podrían abrir un ascenso revolucionario. Esto como parte de una política del imperialismo para América Latina, llamada Alianza para el Progreso y nacida luego de la Revolución Cubana,
como una vía de apoyo a las clases dominantes para desarrollar una línea de contención a posibles nuevos procesos revolucionarios. El triunfo electoral demócrata cristiano se basó en un discurso engañoso, que tomaba demandas populares, pero llevándolas a un programa capitalista que se pintaba de progresista, para dialogar con el ánimo de transformación de las masas, entregando concesiones, pero sin modificar la estructura de poder del país. Sus eslogan eran la vía no capitalista de desarrollo y la revolución en libertad, que contemplaba como central la reforma agraria, la industrialización del país por medio de un programa desarrollista y la chilenización de la gran minería del cobre, entre otras medidas. El objetivo real era conservar la estabilidad del poder de los capitalistas. La reforma agraria de Frei fue insuficiente y la DC no dudó a la hora de mancharse las manos con sangre, como en la conocida matanza de Pampa Irigoyen. La caída del crecimiento económico y una posterior devaluación de la moneda, el aumento de la deuda externa, en conjunto con la represión desatada contra trabajadores, campesinos y pobladores, no tardaron en mostrar para amplios sectores el real carácter de clase del gobierno de Frei, generando así un choque entre las expectativas de las masas y el verdadero contenido del programa de la DC, que se reflejó en un importante número de huelgas campesinas que se sumarán a las huelgas en la ciudad y en las minas. Otro hecho clave que sirve de antecedente fue la lucha estudiantil por la reforma universitaria de 1967 y 1968, que fue tremendamente progresiva, cuestionando los pilares de la sociedad de clases en el terreno educativo, donde la formación universitaria, que seguía restringida a las élites, se abre a los trabajadores por medio de la implementación de cátedras vespertinas. El año 1969 fue un año de ascenso, 977 huelgas, 24 ocupaciones de fábricas y tomas de terrenos urbanos que se multiplicaron en 1970. Así, entre 1968 y 1969 se vivió un fenómeno de ascenso de las luchas obreras, campesinas y de la juventud, junto con una creciente polarización política, lo que terminó debilitando enormemente a la democracia cristiana, desbordada por derecha y por izquierda. Ok, chicos. Entonces, siempre para haber revoluciones tiene que haber inconformidad. Y en Chile, sí vieron quiénes estaban al mando de todo, ¿no? Otra vez está la Escuela de las Américas, donde fueron entrenados para hacer las dictaduras en los países de América. Este país, que por cierto ahorita tiene problemas con, no saben quién es el presidente en este momento, ha influenciado en todo lo que es América Latina, América del Sur. Ahora, Chile estaba sumergido en la pobreza, teniendo una de las potenciales minas de cobre. Veíamos la parte industrial, Chile tenía mucha materia prima, que por cierto, eso era lo que necesitaban los ingleses. Primero estaban bajo este imperialismo de los ingleses y luego Estados Unidos. Sabemos la influencia que tiene este país del norte y él quería que el capitalismo a la fuerza sea en Chile. En el gobierno de Freire, que por cierto dicen que fue fraude, que por fraude ganó, que Estados Unidos invirtió mucho, que él tuvo mucho que ver con que este hombre haya ganado. Sabemos que el poder y el dinero puede hacerlo, pero a partir de 1968 y 1969, la mayoría del pueblo eran obreros, campesinos, gente de las minas también, y ellos deciden levantarse y decirle a Freire que no lo querían más, porque lo único que ellos estaban haciendo era todo a su beneficio, y los trabajadores seguían en la pobreza y no podían ni siquiera reclamar, porque vemos que había muchas huelgas, y una de las huelgas más importantes también fue de los estudiantes. Por medio del video nos damos cuenta que solo la clase que tenía dinero, es decir, la clase alta,
ellos podían tener la oportunidad de ir a la universidad, mientras que la clase baja, ellos no. Pero se abre en la tarde el que ellos puedan recibir clases. Pero eso se dio gracias a una huelga. Se dice que hubo muchos muertos también, que le llaman muertos de Estado. El que estaba en contra de DC, del partido Democracia Capitalista, entonces los llevaban presos y luego desaparecían. En nuestro país también ha pasado esas situaciones. Pero luego vemos que aparecen las elecciones en 1970 porque la gente ya no quería más al partido DC y a la cabeza estaba Freire, el presidente de Chile, y aquí en las elecciones gana Allende. Y esta investigación yo ya la envié, pero para la clase de mañana vamos a ver por qué Allende asume el poder chileno, qué es lo que él ofrece y si él pudo cumplir con su periodo de gobierno, porque recuerda que está en la Escuela de las Américas, si él pudo cumplir con su periodo de gobierno y qué hizo en bienestar del pueblo chileno. Porque si el pueblo chileno lo elige porque ya no quería el capitalismo, porque el capitalismo lo que había hecho era abusar nada más y todo llevárselo, ¿qué hace Allende en favor de su pueblo? Gana el Partido Popular y pierde el partido DC porque ya las personas no querían saber nada de ellos. Que también vamos a buscar lo que fue la matanza de Pampa. ¿De qué se trata? Ustedes van a investigar lo de todo sobre Allende, anote allí para el día de mañana, en los periodos de gobierno de Allende, si lo cumplió. Yo ya estuve leyendo todo lo que más pude sobre este gobierno y mañana les voy a hablar sobre la matanza de Pampa. Así como en México también hubieron, en Cuba, para una revolución siempre tienen que haber personas que paguen un precio, pero esto les ayuda a los demás a tomar fuerza y decir que seamos oídos, porque cuando alguien es elegido en un país es porque el pueblo así lo ha designado, y si el pueblo no está conforme con ese gobernante, automáticamente él debe de cesar de sus funciones. Y en Chile sucedió esto. Estados Unidos tiene muchos tentáculos y todo lo que tiene que ver con América, él tiene mucha influencia. Ahora sí, me quedan todavía cuatro minutos y voy a hacer preguntas. Quiero que me hagan un breve análisis de cómo era la situación de Chile antes de que llegue Allende al poder. Y esto le voy a hacer a Intriago la pregunta. Intriago. Se abre el audio. Allí. ¿Qué cosa, cómo era el gobierno antes de... Sí, antes de que llegue Allende al poder. Mañana nos dedicamos a hablar de Allende. Era capitalista antes y estaba dirigido por el gobierno de Freire. Ya, muy bien. ¿Qué tiene que ver aquí esta pregunta? Adriana Muñoz, tu cámara, por favor. Y esta pregunta se la voy a hacer, a ver, vamos a ver, a Catagua. Catagua, los tiempos que te veo. Cuéntanos, Catagua, ¿cómo se manejó el gobierno de Freire? Te dejo abierto el audio, allí. Creo yo que, o sea, los trabajadores trabajaban y, o sea, ellos no les pagaban tanto. Allí habla nuevamente porque no te escuchaba. O sea, como que él también era como ambicioso también, digamos que así. Sí. Recordemos que tenía un maestro que lo estaba guiando. Niurka, ¿qué puedes decirnos con respecto al gobierno capitalista de Freire? Te dejo abierto el audio. Bueno,
no, era un poco injusto, y ya por eso también es que habían esas marchas como parecidas a las otras de los otros países. Ajá, las huelgas. Los obreros y todo eso. Sí, las huelgas, porque había mucha injusticia. Ya por eso en 1970 es que deciden hacer las elecciones, para que se acabe toda esa injusticia. Así es, Niurka. Entonces, 1968 y 1969 empezaron las huelgas, empezaron ya, pero de mucho antes, pero ahora sí las llevaron a las calles, a protestar, a decir, ya no queremos ser gobernados por el capitalismo. Bueno, chicos, entonces le dejo, anote allí todo lo que usted puede investigar sobre Salvador Allende. Mañana vamos a hacer un pequeño foro. Dios me les bendiga, chicos. Dios me les guarde. Los que tienen exposición para el día de mañana, por favor, envíenmela. Cuídense, chicos.